Ya entrando de lleno a lo que fue la fase de control, vamos a platicar acerca de lo que fueron las estrategias para definir la estrategia a seguir en todo el país, si se aplicaba o no se aplicaba vacuna en las áreas no afectadas o en las áreas afectadas, definir también los contactos con con los actores clave que involucraban al sector público, al sector privado, y la definición de las actividades a seguir, como fueron el censo, la vigilancia, los protocolos y todas las actividades que se tuvieron que planificar para poder atender la emergencia y tener un control de la enfermedad que fue la peste porcina clásica en Guatemala. La fase de control. Primero se planteó definir la estrategia. La definición de la estrategia tenía que cumplir con lo siguiente, que el virus no se saliera de la zona afectada y pudiera contaminar a otras zonas u otros países. También se hicieron alianzas con el sector privado, como eran las asociaciones de porcicultores, las gremiales, la academia, la universidad estatal, y también se tomaron la decisión de actualizar el censo, porque a ese momento solamente se contaba con un censo de población que había sido un estimado de un censo de ver si es un censo en la población humana, y el cual era una proyección de un censo de 10 años atrás. También, si íbamos a utilizar una vacunación, cómo se iba a realizar de adentro para afuera, una vacunación en anillo, vacunación en qué aspectos de la producción o función zootécnica, si iba a ser solamente en hembras, en áreas de engorde, en algunos departamentos u otros no. Entonces, esto es lo que vamos a ver acá ahora y las estrategias que se llevaron a cabo de vigilancia epidemiológica activa, pasiva y todos los protocolos que se tuvieron que definir, replantear o afinar para poder llevar a cabo la vigilancia y todos los procesos del control de la enfermedad. Se dio un fortalecimiento del diagnóstico, se implementaron pruebas, se estandarizaron pruebas, se definieron o se reconocieron laboratorios nacionales, oficiales, regionales e internacionales. Y como no puede faltar, siempre se tiene que dar una revisión o una implementación de la normativa vigente en el país. Bueno, comenzando con la estrategia. Acá tenemos un mapa de Mesoamérica. Acá tenemos Guatemala, donde estaba la zona afectada. Lo podemos delimitar acá. Como ustedes ya conocen, los virus no reconocen fronteras, entonces se tenía que tomar una decisión lo más pronto posible para que el virus no fuera a salir de esta zona y contaminar a otros países. Vale la pena mencionar que para ese momento, en 2011, solamente Guatemala era el único país afectado desde Alaska hasta la región del Darién en Panamá. Entonces, se tenía que tomar una decisión lo más pronto posible para que la enfermedad no pudiera salir de esa zona y comprometer los estatus sanitarios de los otros países. Se dio una actualización de la normativa. Se tuvo que derogar el acuerdo donde se prohibía la fabricación y la compraventa de vacuna de peste porcina clásica en el país. Anteriormente, en el año 2009, la enfermedad se había declarado ausente en el país y se había suspendido la producción y venta de biológicos en el mismo. Por lo tanto, en ese momento se tiene que aprobar la vacunación contra la peste porcina clásica en el territorio nacional mediante un acuerdo ministerial. Y estaba permitido y aquí nos teníamos que comprometer a que toda la piedra nacional pudiera estar lo más inmunizada posible para evitar la diseminación del virus. A ese mismo momento también, si ya se define una política de vacunación de toda la piedra nacional, es muy importante tener el conocimiento del censo, el cual ya les comenté que no se tenía. Entonces, para ese momento se realizaban las vacunaciones y al mismo tiempo se iba adquiriendo el biológico por embarques completos de 100.000, 200.000 dosis. Y al mismo momento que se iba vacunando en todo el país, se iban censando cuántos animales habían de cada uno de los estratos, cuántos eran lechones, cuántos eran animales de engorde, cuántos eran reproductores, cuántos eran hembras gestantes, ¿por qué? Y especialmente las hembras, si estaban cargadas o no estaban cargadas. Una de las recomendaciones del biológico era que no se aplicara vacuna
a hembras en el último tercio de gestación, si no se podían producir abortos o momificaciones. Por lo tanto, esas hembras quedaban como nichos susceptibles al no haber sido inmunizadas. Entonces era muy importante tener el censo actualizado y saber dónde se habían dejado nichos susceptibles a padecer de la enfermedad para que en una vuelta posterior estas pudieran ser cubiertas y así tener el mayor porcentaje de cobertura de la piara nacional inmunizada contra la peste porcina clásica. Bueno, ya tomando en cuenta que nosotros necesitamos de que esta salga que no vaya a salir de esta zona, ¿cuál era la estrategia que se tenía pensada en Guatemala para que no pudiera salir del país el virus? Entonces se definió este tipo de estrategia, una vacunación en anillo para proteger a los países vecinos, que esta frontera era el país de México, esta frontera es el país de Belice, Honduras y El Salvador. Entonces, el problema había sido identificado en el centro. Entonces, tomando acciones de este tipo, se aseguraba que el virus no iba a salir de este anillo. Se realizaba vigilancia epidemiológica constante y muy afinada en esta zona para asegurarse de que el virus no había salido de esta parte del país. El departamento del Petén, la zona norte, se mantuvo libre debido a que no hay tanta, pues, se conoce históricamente que no había reportes de brotes, siempre ha sido libre históricamente de la enfermedad y la ventaja es que solamente existen 2 vías de acceso a este departamento, lo que corresponde al 33% del territorio nacional y además no existe población porcina significativa en esta zona del país, por lo cual en esta zona no se aplicó el biológico. Las acciones se concentraron de esta manera en esta primera fase del programa. Esta tuvo una duración de 6 meses y posteriormente se dio a una segunda fase de vacunación, la cual se enfocaba en aplicar el biológico en todas aquellas zonas que habían quedado pendientes la vez pasada para completar junto con esta zona y esta zona la mayor parte del territorio nacional en los siguientes 6 meses. Posteriormente ya se repitieron las campañas de vacunación cada 6 meses. Cada 6 meses se vacunaba la periferia y cada 6 meses se vacunaba el centro del país hasta completar 4 vueltas de vacunación para asegurarnos de que se vea cubierto la mayor parte de la población en el periodo de tiempo esperado para tener el control de la enfermedad. Se planteó al mismo tiempo llevar a cabo la vigilancia epidemiológica. Mientras se hacían los censos, se hacían las vacunaciones, también se fortalecía la vigilancia epidemiológica activa y pasiva. ¿Y cuál fue la estrategia a utilizar? En todo el país, para todas direcciones. Se trató de abarcar lo más posible que se podía. En cuanto a las acciones de vigilancia epidemiológica activa, se realizaron diseños de muestreos serológicos, diseños de muestreo para tejidos y se especializó en la vigilancia en los mataderos tecnificados y familiares. En esta zona se iba a encuestar a los matarifes o a los rastros tecnificados que nos indicaran si habían encontrado lesiones compatibles para poder seguir la cadena diagnóstica y llevarlo hasta el laboratorio. Se hizo mucha conciencia, mucha comunicación para lograr la cooperación de estos actores en lo que fue la campaña de control de la enfermedad. Recuerden de que siempre tiene que uno tratar de convencer a la persona con la que está, la persona que está abordando, si no, por temor, nos pueden a veces negar cierta información por X o Y razón. Y también se realizaban inspecciones en las explotaciones y se empezaron a hacer las evaluaciones de bioseguridad en las explotaciones. Con el fin de también poder darle asesoría a los productores en cuanto a las medidas de mitigación y a las medidas de bioexclusión de posibles entradas de virus a sus explotaciones. Con respecto a la vigilancia epidemiológica pasiva, se trató a la mayor parte posible de crear una creación de cultura de notificación y sensibilización del programa.
Anteriormente no se conocía ni de la enfermedad ni del programa nacional. Entonces se tuvo que implementar una estrategia completa de comunicación, la cual se apoyó de cuñas radiales y se apoyó en las principales cadenas radiales del país, y en Guatemala se hablan más de 23 idiomas mayas. Entonces se tuvo que hacer la traducción a todos los diferentes idiomas mayas del país para que el mensaje pudiera llegar de que se estaba en una situación de emergencia y que se tenía que inmunizar a los cerdos, se tenían que vacunar a los animales y que por favor colaboraran. Estas cuñas radiales estuvieron en la primera etapa de vacunación para crear la cultura con los productores y que ellos tuvieran la confianza de que no se les iba a hacer ningún otro procedimiento que no fuera solamente la inmunización de sus animales. También se apoyó bastante con el material divulgativo, afiches informativos, volantes, trípticos de todo tipo y a todo nivel, que se entregaban en las academias, se entregaban en los colegios profesionales, en las granjas, en las agremiales, en todos los que pudieran colaborar con compartir el mensaje de que Guatemala estaba en el control y la lucha de la peste porcina clásica. Se realizaban capacitaciones y sensibilización a estudiantes de las escuelas de formación agropecuaria, estudiantes en las áreas rurales, a médicos veterinarios oficiales y privados, y a los productores, tecnificados, semitecnificados y pequeños productores. Esto con el objetivo de llevar el mensaje del control de la enfermedad a lo más que se pudiera de la población, ya que todos pueden ser sensores de la misma, y bajo ese concepto fue que se incluyeron a todos los actores para poder colaborar en los procesos de notificación que fortalecían la vigilancia pasiva de la enfermedad. Luego de eso, se pasó a la revisión y la creación de los diversos protocolos para la toma y envío de muestras de tejidos, suero, sangre, y aún así los quisimos llevar más allá para la solicitud de pruebas de laboratorio. A una prueba serológica se le iba a correr una prueba de ELISA, por ejemplo; a una prueba de tejido se le iba a correr un muestreo virológico, por ejemplo, un PCR, y los exámenes clínicos. Todo esto se fue normando a través de protocolos y capacitaciones al personal del programa. A nivel de laboratorio, se crearon y fortalecieron los protocolos de recepción y procesamiento de muestras en el laboratorio, los protocolos de atención a denuncia, desde cómo abordar a un productor hasta cómo tomar muestras e enviarlas al laboratorio. También nosotros nos apoyamos mucho en lo que fue la toma y envío de muestras al laboratorio de referencia. El laboratorio de referencia para ese entonces estaba ubicado en Nicaragua. Entonces, debido a la situación del país, debido a la situación de la enfermedad, también se tenían que tener protocolos muy estrictos para evitar la diseminación del virus a través del envío de muestras de un país a otro. También se llevaban a cabo la elaboración de informes semanales, mensuales, semestrales y anuales de cómo iban las vacunaciones, cómo eran los resultados o el comportamiento de la enfermedad a través de las diferentes curvas endémicas que se podían presentar. Y también se dio el fortalecimiento del diagnóstico. Para el fortalecimiento del diagnóstico se dieron la implementación de pruebas serológicas en los diferentes laboratorios, la implementación de pruebas virológicas y el establecimiento de un laboratorio de referencia nacional, que era el laboratorio oficial del Ministerio de Agricultura. Se reconoció y se fortaleció la relación con el laboratorio de referencia regional que estaba en Nicaragua en ese entonces, y se identificó el laboratorio de referencia internacional en Estados Unidos para el envío de muestras y la confirmación o descarte del virus en el país.